saludo bien especial en el nombre de Jesús. Me complace muchísimo, me agrada llegar hasta sus hogares, hasta su lugar de descanso, para compartir un rato la palabra de Dios. Creo que este mensaje tan sencillo puede ayudarnos a suplir algunas necesidades y a resolver algunas dudas. Y por supuesto a recordarnos que Dios está siempre de nuestro lado. Así que muchas gracias, hermano y hermana, por dejarme entrar a su casa y sentarnos juntos a comer algo de la palabra del Señor. Hoy tengo un texto que quiero compartirlo, es en Isaías, el capítulo 30 y el verso 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Oiréis a tus espaldas una palabra, una voz que te muestra y te dice dónde es el camino. Esto es muy importante porque todos en la vida, en un momento dado, tenemos dudas o tenemos dificultades para saber el camino a tomar. Y cuando tenemos esa duda o esa dificultad, o cuando muchas veces no sabemos por qué otro camino irnos, entonces a veces le preguntamos a la prudencia, a nuestro razonamiento, a nuestra inteligencia, y ella nos aconseja una cosa, pero luego le preguntamos a la fe, le preguntamos a la palabra de Dios y nos dice otra cosa. Entonces cuando uno está en una encrucijada así, que su razón le dice una cosa, pero la palabra de Dios le dice otra, ¿qué hace uno? Bueno, estar quietos y no permitir a ningún intruso que nos hable, y calmarnos a nosotros mismos en el silencio de la presencia de Dios. Estudiar, eso sí, la palabra del Señor con una actitud reverente y elevar nuestra naturaleza a la luz de Dios para que su rostro nos ilumine. Ahí es donde uno, con el deseo de que Dios le hable, Dios le hará conocer lo que Él determina, y con toda seguridad tomará uno el camino correcto. Por eso es que algunos osan decir, no, que Dios me dijo, Dios me habló, dando a entender como si Dios se acercara al oído nuestro y nos balbuceara alguna palabra, pero realmente eso ya no se necesita. Ahí está la palabra de Dios clara y explícita. Es cuestión de oírla, de estudiarla y de acatarla. Porque muchas veces queremos negarnos a lo que Dios nos manda hacer y terminamos tomando decisiones equivocadas. Por eso me parece que es muy importante siempre, cada vez que vayas a hacer algo, pregúntale a Dios si lo hago o no lo hago, por qué camino me voy. En los primeros escalones de la vida cristiana, cuando uno apenas está empezando la vida cristiana, no es prudente el depender solamente de nuestro concepto, sino también esperar la confirmación de las circunstancias como se vayan dando, de acuerdo siempre a lo que la palabra de Dios dice. Me parece entonces que es muy importante acostumbrarnos a eso, que eso haga parte de la vida cristiana. Antes de iniciar cualquier proceso, antes de arrancar cualquier empresa, antes de empezar algo, siempre habrá que consultarle a Dios, siempre. Ahora, que a uno se le presentan dificultades para tomar decisiones, claro, pero igual, acuérdate que tú y yo tenemos un Dios que nos escucha, y hay que acudir a Dios con la pregunta que uno tiene. Ahí la dirección de Dios vendrá, y nos alegraremos cuando Él nos muestre el camino,
pero también tenemos que alegrarnos cuando nos diga que por ahí no es, que no nos vayamos por ahí. Entonces, eso de estar a solas con Dios y de consultarle a Dios nuestros proyectos antes de, no después de, son prácticas muy importantes. Creo que ahí a veces la luz o las sombras terrenales no pueden intervenir, porque a veces las opiniones humanas no pueden llegar, y si llegan de pronto nos trastornan. Me parece que es muy buena práctica aprender a estar a solas con Dios y atreverse allí en silencio y con esperanza, aunque todo a veces alrededor insiste en una decisión o en una acción inmediata, a uno puede ver claramente cuál es la voluntad de Dios. Ahora, acuérdate que no siempre la voluntad de Dios es lo que a uno le gusta. A veces puede ser al revés. Lo que no me gusta, eso es lo que Dios dice. Pero de todas formas, ahí es bueno uno preguntarle a Dios y hacerle caso a Dios, tener uno el concepto de Dios y el conocimiento profundo de lo que Dios es y lo que Dios pide. Por eso es que Él dice con claridad: oiréis a tus espaldas una voz que te diga cuál es el camino. Por eso es muy importante estar consciente de la palabra de Dios, conocerla, escudriñarla, oírla, detenernos a ver qué es lo que dice Dios siempre. Eso es como cuando tú te vas a tomar algún medicamento o algún alimento. Antes de consumirlo debes fijarte en la etiqueta, a ver qué recomendaciones tiene, qué contraindicaciones presenta, si ya la fecha de vencimiento está o no está, qué nutrientes tiene o qué componentes. Todo uno en la vida, antes de hacer algo, debe sentarse y medir las consecuencias que eso le va a traer. Y por eso es que conocer a Dios tiene una gran ventaja, porque Dios le va mostrando a uno el camino. Él a uno se le convierte en una guía importantísima. Por eso el salmista dijo: en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero uno mismo no sabe dónde están los pastos ni dónde están las aguas de reposo. Uno supone muchas cosas, pero al final es Dios el que nos dice dónde están los pastos y dónde están las aguas frescas. Lo que es sabio es hacerle caso a Dios. Ahora, con respecto a decisiones, todos en la vida tenemos que tomar decisiones. A veces unas son muy difíciles de tomar, pero ahí es donde Dios juega un papel muy importante. El salmista dice que el Señor encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Él nos enseña por dónde irnos. Es que el Señor es como nuestro GPS que nos guía, que es como nuestra brújula que nos muestra el norte para dónde hay que ir. Pero si uno no se acostumbra a pedirle a Dios la dirección, termina confundido, termina enredado. Y esa guía de Dios, hermanos, eso es hasta el final siempre. Siempre, siempre. Es más, la guía de Dios para nosotros es tan segura que va más allá incluso de la muerte. Imagínate, más allá de la muerte. Es que Dios es trascendente y nos dio a nosotros esa oportunidad de conocerlo a Él para que Él nos guíe. Por eso el salmista dijo: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Así que la guía que Dios hace de nosotros, para nosotros, no es solo aquí, no es solo ahora, es una guía que nos llevará hasta la eternidad. Por eso, si Dios tiene un plan trazado para nosotros para llevarnos a la eternidad, ¿cuánto más será su plan para guiarnos y bendecirnos aquí? Aquí lo que uno tiene que hacer es sencillamente escuchar el consejo. A veces la terquedad eh,
nos hace endurecer el oído y no escuchar la voz del que nos enseña, del que nos dice, y claro, después vendrá el problema. Por eso es que el salmista dijo, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Qué bueno eso, que uno pueda terminar la vida muy bien, los años que Dios nos dé, vivirlos muy bien y siempre bajo la guianza del Espíritu de Dios en uno. Uno tiene que aprender a tener unos oídos finos, finos, así como el oído del músico. Mira cómo los músicos han desarrollado eso, su oído de tal forma que rápidamente ellos detectan una nota que no es la que corresponde con una facilidad suprema. Hay otros que tienen un oído total, con los ojos vendados o lo que sea, ellos oyen que se teclea un piano y de inmediato saben qué nota es. Es decir, tienen un oído afinado. Qué bueno que nosotros aprendamos a desarrollar un buen oído espiritual para saber oír, para entender cuándo es Dios que nos habla y cuando escuchemos a nuestras espaldas esa voz, sepamos cuál camino tomar. Pero a veces nos llenamos de ruidos, nos llenamos de cosas que nos impiden y a la larga vamos terminando esa sensibilidad auditiva con Dios. El oído espiritual hay que tenerlo muy atento siempre para que escuchemos la voz de Dios. Tengo por aquí un texto en Isaías 42:16 que dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Oiga eso, aunque uno esté ciego. Guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Aquí es importante mirar cómo el Señor usa la figura de los invidentes y dice que los va a guiar por una senda, un camino que ellos nunca habían conocido, porque el que es invidente aprende de memoria los caminos y cuando un invidente pasa por un camino, se le graba, lo retiene en su mente, en su memoria, y ya se le hace mucho más fácil volver a pasar por él. Pero para un ciego, un camino que nunca ha transitado es supremamente difícil. Sin embargo, el Señor dice que Él guiará a los ciegos por camino que no sabían y les hará andar por sendas que no habían conocido. Así que Dios está listo para darnos siempre esa luz, aunque uno esté en tinieblas, aunque uno esté en sombra de muerte, Él dice la Biblia que encaminará nuestros pies por camino de paz. Ahora, cuando el Espíritu Santo entra a la vida de uno, ese Espíritu Santo le muestra todas las cosas, todo el camino que hay que seguir y le enseña. Dice que cuando el Espíritu venga, el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda la verdad. Y eso es lo importante y ese es uno de los privilegios que nosotros tenemos. Así que yo te invito, mi querido hermano, a que afines tu oído, afínalo, para que aprendas a escuchar la voz de Dios que te habla y por supuesto a acatarla, porque de nada sirve que Dios te hable y que tú escuches la voz, pero te vayas por otro lado. A Dios hay que hacerle caso y eso nos conviene muchísimo, porque al final saldremos victoriosos y exitosos en cualquier empresa de la vida. Mucho ánimo, hermano, y deja que Dios te hable, escucha siempre su voz. La conciencia y los demás a veces nos engañan, pero la palabra de Dios es fiel, veraz, fidedigna. Y qué bueno, qué sabio es hacerle caso a Dios. Consúltale a Dios antes de y no después de, y tu vida será exitosa. El hermano Héctor Betancourt te manda un abrazo especial y muchos éxitos y bendiciones.